Voy a dar la palabra a Diana, que les va a dar la presentación. Eh, Eh, perdón, Buenas hola. noches. Un momentito, por favor. Entonces, sean todas y todos bienvenidos a este espacio. Es el segundo que tenemos que tiene relación con la prueba de comunicación escrita Saber Pro. Mi nombre es Jennifer Cortés, soy directora del curso Comunicación Escrita y hoy me acompañan Nicole Rey, Paulina López y Diana Díaz, quienes son estudiantes que se encuentran en etapa de prácticas, es decir, ya están culminando sus estudios y van a dirigir el CIPAS del día de hoy denominado Saber Pro TIT en acción, escritura que convierte ideas en argumentos. Ellas son muy sabedoras del tema porque recientemente han estado estudiándolo mucho, así que por favor cualquier duda o pregunta que tengan con ellas y también conmigo. Además, siéntanse libres de participar en el espacio que bueno, el día de ayer fue muy teórico, hoy va a ser muy práctico, entonces se necesita que todos ustedes puedan estar en la disposición para realizar los ejercicios propuestos. Sin más, bienvenidas, chicas. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta presentación sobre las pruebas Saber para técnicos y tecnólogos y las pruebas Saber Pro. Mi nombre es Diana Carolina Díaz Cuartas y soy una de las practicantes que estará a cargo de esta conferencia. Me gustaría dar paso a mis compañeras para que se presenten también. Buenas noches, chicos. Mi nombre es Nicole Rey, soy docente en formación, como lo mencionaba la tutora Jennifer, y el día de hoy los estaré acompañando para compartirles información acerca de la prueba de comunicación escrita en las pruebas Saber Pro. Buenas noches para todos. Yo soy María Paulina López. Como ya lo han mencionado, también soy estudiante y futura docente en formación. Yo les voy a acompañar en este caso con toda la parte dinámica y con la actividad pues en esta parte de la conferencia. Ya en un rato pues estaré como hablando con ustedes. Pues como decían mis compañeras, nosotras nos encontramos desarrollando nuestras prácticas educativas y la actividad que hoy compartimos con ustedes se enmarca en el curso de comunicación escrita. Este es un espacio donde buscamos fortalecer nuestras competencias pedagógicas y aportar a la enseñanza en diferentes contextos y edades. Nosotros queremos iniciar esta presentación planteando una pregunta rápida que, para que por favor la contesten mediante el chat. La pregunta es, cuando nosotros pensamos en la prueba de comunicación escrita del Saber Pro, ¿ustedes qué creen que pesa más? ¿La forma en la que escribimos o la fuerza de los argumentos? Sí, 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 perfecto, por ahí. Está muy bien. Yo creo Sí, que, muy buenas bien, tardes, muy mi bien. nombre es Diego Borges. Creo que ambas son necesarias. Muchas veces una buena idea, si no se explica de forma correcta, eh, se entiende como incorrecta o mentira o no válida. Y viceversa. Muchas veces se convence más con la forma, apelando tal vez a la emoción, y en el contenido tal vez tampoco hay suficiencia. Entonces creo que debe ser como una interrelación. Sí, toda la razón. Y en este caso, pues en la prueba se tienen en cuenta, sí, ambos aspectos. La ortografía y la gramática son importantes, pero digamos lo que más valor sí, o sea, tiene es la solidez de los argumentos. Sin embargo, pues sí, es correcto que ambas. Lo que se busca es que podamos diferenciar entre opinar y argumentar y que seamos capaces de sustentar nuestras ideas con razones claras y válidas. Como veníamos comentándoles, vamos a hablar en especial sobre las pruebas Saber Pro, que es un examen que nos permite evaluar las competencias que hemos desarrollado a lo largo de nuestra carrera universitaria. Y en esta presentación conoceremos su estructura, los requisitos, qué evalúa y cómo se evalúa, y además algunas estrategias de preparación para esta prueba. Recordemos que estas pruebas pues hacen parte de los exámenes de estado,
según la Ley 1324 de 2009 y el Decreto 3963 del 2009. Son instrumentos estandarizados que nos permiten medir la calidad de la educación superior en Colombia. Estas pruebas tienen una vigencia de al menos 12 años. Esto garantiza que, digamos, la posibilidad de generar resultados comparables en el tiempo. Y significa que cuando presentemos la prueba, pues no solo estamos entregando un resultado individual, sino también estamos contribuyendo a un diagnóstico nacional sobre la calidad de la educación superior en nuestro país. ¿Podrías, por favor, pasar a la siguiente diapositiva? Entonces, para comenzar nuestra agenda, vamos a ver un video introductorio que es elaborado por la UNAD y con este recurso nos va a enseñar cómo navegar por los espacios virtuales diseñados por la universidad para reforzar nuestros conocimientos y prepararnos adecuadamente para estas pruebas. A continuación, pues presentaremos una comparativa visual entre las pruebas Saber Pro y las pruebas Saber para técnicos y tecnólogos y algunos datos relevantes para conocer más sobre estas pruebas. Luego vamos a revisar la estructura de la prueba, detallando qué se evalúa, cómo se lleva a cabo la evaluación. Vamos a hablar un poco sobre los módulos genéricos y específicos y vamos a explicar la rúbrica oficial que guía la calificación de los textos argumentativos. También continuaremos con un ejercicio evaluativo práctico donde pondremos en juego lo aprendido sobre argumentación, estructura textual y pertinencia al estímulo. Y posteriormente tendremos un ejercicio de retroalimentación en el cual discutiremos las respuestas, vamos a resolver algunas dudas y analizaremos cómo se relacionan con los criterios de evaluación. Finalmente vamos a cerrar con algunas conclusiones y recomendaciones claves que, digamos, van a servir como guía para enfrentar de manera más segura y estratégica estas pruebas Saber Pro y Saber para técnicos y tecnólogos. De esta manera, pues vamos a ir paso a paso desde la teoría hasta la práctica y nos vamos a asegurar de que ustedes como asistentes comprendan tanto el propósito de las pruebas como las estrategias para afrontarlas con éxito. ¿Puedes pasar por a la siguiente? Aquí vamos a compartir con ustedes, pues antes de entrar en detalle, sobre la estructura y los componentes de las pruebas Saber Pro. Tenemos un video que es elaborado por la UNAD y que nos va a enseñar a navegar en los espacios diseñados por la universidad para que podamos reforzar nuestros conocimientos y de esta manera prepararnos para estas pruebas, ya que son fundamentales y con las cuales podremos alcanzar nuestros logros académicos. En este video se explica de manera sencilla y dinámica cómo podemos acceder mediante el campus virtual y sacar el mejor provecho para estar preparados y afrontar dichas pruebas. ¿Puedes, por favor, reproducir el video? Gracias. Listo, voy a compartir en este momento el video. Me confirman, porfa, si se escucha bien. Listo. Prepárate para las pruebas Saber. Aprende a navegar en los espacios de entrenamiento que la UNAD tiene para ti. Los espacios de entrenamiento de la UNAD están diseñados para que refuerces tus conocimientos y te prepares de la mejor manera para las pruebas Saber. Aquí Tú. encontrarás simulacros, información relevante y recursos exclusivos. Primero, ingresa al campus virtual de la UNAD. Segundo, dirígete a la zona de búsqueda de cursos por nombre o código. Tercero, en el campo de búsqueda escribe espacios de entrenamiento y presiona Enter. Cuarto, en la sección de cursos busca el espacio de entrenamiento Prueba Saber correspondiente a tu programa. También encontrarás un espacio de entrenamiento de inglés para reforzar esta área. Quinto, accede al curso, explora los materiales y comienza a practicar. En tu espacio de entrenamiento podrás encontrar la presentación del curso, noticias importantes y detalles de cada componente de las pruebas Saber.
También podrás realizar simulacros disponibles 24 horas los 7 días de la semana con bancos de preguntas actualizados regularmente. También podrás acceder a enlaces para descargar citaciones individuales y certificados de asistencia. Estos recursos son tu aliado para alcanzar tus metas en las pruebas Saber. El reto lo pones tú. Aprovecha al máximo estos espacios y prepárate para el éxito. Para más información, visita nuestro micrositio de las pruebas Saber. También puedes escribir al correo electrónico del delegado Saber de tu escuela para atención personalizada o comunicarte por Teams usando el mismo usuario. Listo. Pues me gustaría que instarles para que usemos estas herramientas, porque a veces no sabemos que están, sí, como en el campus y eso, y de verdad son muy importantes para que vayamos afianzando sí, nuestros conocimientos y llegar a las pruebas a ver, pero ya con bases. ¿Puedes, por favor, pasar a la siguiente diapositiva? Diana, qué pena. ¿Tienes el link del video Prepárate que lo para están el viendo estreno. Eh, para que ellos lo vean? y permíteme, en un momentito lo comparto. Cuando termine de hacer la presentación, lo comparto. Sí, lo comparto ahí en el chat, ¿vale? ¿Podrías, por favor, pasar a la siguiente diapositiva? Listo. Entonces me gustaría mostrarles algunas de las diferencias más importantes entre las pruebas Saber Pro y las pruebas Saber para técnicos y tecnólogos. Aquí se ve pues el nivel académico. Las pruebas Saber Pro van dirigidas a programas de pregrado universitario y profesional, y las de técnicos y tecnólogos pues para estas carreras también. Los requisitos de créditos para las pruebas Saber Pro de la UNAD se tiene que haber aprobado al menos el 75% de los créditos del programa. Y para las pruebas Saber de técnicos y tecnólogos se exige haber cursado al menos el 90% de los créditos. También los módulos que son evaluados en ambas pruebas, pues se incluyen los módulos genéricos, que son los de comunicación, escritura, lectura crítica, razonamiento cuantitativo, competencias ciudadanas e inglés. Estos son generales para todos y o sea, para todas las carreras, que es la mitad digamos, de la prueba. Y la diferencia pues está en que los módulos específicos en Saber Pro pues son más académicos y disciplinares y van orientados a las competencias del área profesional, mientras que las pruebas para técnicos y tecnólogos son un poco más prácticos y aplicados y orientados a un perfil técnico y tecnológico, perdón. El impacto en el perfil del egresado. En las pruebas Saber Pro pues, se mide la capacidad del análisis, argumentación y competencias complejas para el ejercicio profesional, mientras que en las Saber técnicos y tecnólogos mide la aplicación práctica de competencias en los contextos de técnicos y tecnológicos, valga la redundancia. Los costos y convocatorios. Los costos para estas dos pruebas son los mismos. La diferencia está entre las inscripciones ordinarias y extraordinarias y si son a nivel nacional o internacional. Las inscripciones ordinarias, que son en la primera etapa, están alrededor de 119.000 pesos colombianos a nivel nacional y 595.000 pesos a nivel internacional. Y en las extraordinarias, que es en la segunda etapa, que es más costosa y tiene menos tiempo para inscribirse, es de 179.000 pesos en el nacional y 893.000 pesos en el exterior. Entonces, las pruebas Saber Pro y Saber para técnicos y tecnólogos se ofrecen 2 veces al año, en el primer y en el segundo semestre. Los estudiantes se pueden presentar en cualquiera de esas convocatorias y cumplen los requisitos académicos al momento. Y no existe un límite estricto o sea, de una sola oportunidad. O sea, si en una convocatoria no se obtiene el resultado
deseado, pues puede inscribirse nuevamente en la siguiente, siempre y cuando pues cumpla con los requisitos y realice el pago a tiempo. Em, el proceso de inscripciones para estas pruebas y el pago se habilita en la plataforma del ICFES Prisma y eso se realiza bajo la coordinación de la UNAT. En este caso, la UNAT informa sobre las fechas de inscripción y digamos, los pagos se realizan dentro de los plazos establecidos para, pues, sí, para poder presentar la prueba. La modalidad en la que se presentan estas pruebas a nivel nacional, pues se presentan de manera presencial y en computador en los sitios de aplicación designados por el ICFES. El estudiante debe desplazarse al lugar asignado, ya sea una universidad o centro autorizado. No existe una modalidad completamente virtual ni nada de eso, porque este es un examen altamente estandarizado y vigilado. Y en el exterior también se presentan de manera presencial y en computador, pero pues en centros autorizados internacionales y es un poco más complejo, pero pues hay lugares que tienen convenio. Entonces, la duración de las pruebas generalmente es de un día completo. Estas están divididas en 2 sesiones, una es en la mañana y la otra en la tarde. Tienen una duración aproximada entre 7 y 8 horas. Y la de las pruebas de T, pues está entre 6 y 7 horas dependiendo de los módulos asignados. Mm, ¿Podrías, por favor, cambiar la diapositiva? Entonces, la estructura del examen. Bueno, ahora vamos a conocer cómo está estructurado el examen Saber Prof, especialmente en la primera parte, en la cual todos los estudiantes deben presentar, pues sin importar la carrera. Esta primera sesión incluye 5 módulos genéricos, que son la lectura crítica, razonamiento cuantitativo, competencias ciudadanas, inglés y comunicación escrita. Eh, Enfocándonos en el módulo de comunicación escrita, eh, que es un módulo especialmente importante porque evalúa nuestra capacidad de argumentar por escrito a partir de un estímulo. O sea, ¿qué significa esto? Pues que el examen nos presenta un tema que sea de dominio público, puede ser una cita, un gráfico o un fragmento de un texto. Y a partir de este estímulo, pues nosotros debemos construir una respuesta argumentativa breve que cumpla con 3 fases. La primera es la planificación, que es pues, pensar la postura que vamos a defender. La siguiente es la escritura, que es, digamos, redactar el texto, que este texto sea claro y coherente. Y para finalizar, la revisión. Ahí se verifica que el texto pues cumpla con los criterios de evaluación. ¿Qué se evalúa en este módulo? Aquí se evalúa el uso del lenguaje, primero, o sea, la ortografía, la gramática, el vocabulario. Después, la cohesión y la coherencia. Esto significa pues que las ideas estén bien conectadas. La macroestructura, que es la introducción, o sea, tesis, el desarrollo, los argumentos que van ahí en el texto y la conclusión. En la capacidad argumentativa, que es la parte en la que se justifica con razones, ejemplos o datos. Y la pertinencia al estímulo, que es la que responde directamente al tema al tema propuesto, perdón. Aquí pues la evaluación se realiza mediante una rúbrica de 4 niveles que nos va a explicar más adelante mi compañera Nicole y se aplica de forma holística. No se califican errores aislados, sino como un desempeño global del texto. Y bueno, para resumir, el módulo de comunicación escrita pues no busca una, como tal, creatividad literaria, ni que sean textos muy extensos, sino busca más bien que estos textos sean claros, que tengan una estructura, que se defienda la postura que se tomó
y pues son una oportunidad para demostrar un pensamiento crítico y un buen dominio del lenguaje escrito. Entonces, pues ahora para continuar con nuestra presentación, me gustaría darle la palabra a mi compañera Nicole, que nos va a explicar la siguiente diapositiva y en esta diapositiva pues veremos cómo se evalúa la prueba y nos va a ayudar a entender un poco más cómo se complementa todo con lo que ya hemos visto hasta este momento. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes, chicos. Como lo mencionaba mi compañera Diana, bueno, vamos a ampliar un poco más la información que ella nos dio hace un momento y también vamos a hablar de lo que se trata, pues, la prueba de comunicación escrita en las pruebas Saber Pro. La prueba de comunicación escrita en Saber Pro es uno de los módulos genéricos, como lo mencionaba mi compañera Diana, y consiste básicamente en redactar un texto argumentativo breve a partir de un estímulo que se proponga, que puede ser, por ejemplo, una cita, un gráfico o un fragmento sobre un tema de interés general. A partir de esto, debemos entonces construir un texto que cumpla con tres elementos claves, los cuales serían, primero, el texto debe tener una tesis clara que exprese nuestra postura frente al tema que se puso en un principio. Segundo, ese texto tendría que tener argumentos organizados y coherentes que respalden esa postura con razones sólidas. Por último, tendríamos una conclusión pertinente, es decir, una conclusión que cierre el texto y sintetice las ideas principales que en él colocamos. Es importante tener en cuenta que el ICFES entiende la comunicación escrita como la capacidad de usar el lenguaje escrito para desarrollar, argumentar y transmitir ideas con claridad y coherencia en diferentes contextos y para distintos públicos. Aquí es importante también aclarar un mito que de pronto hemos escuchado alguna vez, y es que esta prueba de comunicación escrita no se trata de escribir un ensayo largo y extenso, sino más bien de elaborar una respuesta breve, pero muy bien fundamentada. Lo que realmente se evalúa no es la extensión del texto ni la creatividad literaria, sino el pensamiento crítico y la argumentación estructurada que tenga el texto. Además, como lo mencionaba pues mi compañera Diana hace un momento, es clave que sepan que para poder presentar estas pruebas, los estudiantes deben haber aprobado al menos el 75% de los créditos del programa académico que estén cursando. Esto garantiza que ya cuenten con las bases necesarias para asumir el examen y producir un texto pues argumentativo con un criterio más profesional. El diseño de esta prueba está basado en el modelo de diseño centrado en evidencias, que la abreviatura es la que les estoy enviando ahí en el chat, adoptado desde 2009. Este modelo asegura que las tareas realmente midan lo que dicen medir porque relaciona competencias, evidencias y desempeños. De esta manera, el módulo de comunicación escrita no mide memoria ni acumulación de datos, sino competencias esenciales en cualquier profesión, las cuales serían la capacidad de que podamos comprender un estímulo, tomar una postura frente a ese estímulo y defenderlo con argumentos claros y coherentes. Vamos entonces ahora a ampliar un poco más lo que estaba diciendo mi compañera Diana en cuanto a qué es lo que evalúa la prueba. Como ella lo dijo, el ICFES evalúa 5 aspectos principales. El primero es el uso del lenguaje. ¿Qué evalúan en ese uso del lenguaje? Que la persona tenga buen dominio de ortografía, buen dominio de gramática, puntuación y vocabulario, ¿sí? Como por ejemplo, hay que tener en cuenta que no nos vaya a pasar cuando estemos presentando la prueba, que de pronto tengamos un error gramatical como el que les voy a enviar ahí en el chat. No es lo mismo escribir a ver si es cierto que a ver si es cierto. Entonces, ese tipo de palabras, de gramática, hay que tenerla muy presente a la hora de que estemos construyendo el texto argumentativo que nos pide el módulo de comunicación escrita. Como segundo, tendríamos entonces la cohesión y coherencia,
que quiere decir que las oraciones y párrafos que estén dentro del texto argumentativo estén bien conectadas y que las ideas tengan sentido en conjunto. Por ejemplo, cuando un texto cambia abruptamente, Paulina, si quieres la... Ah, bueno, sí, gracias. Cuando un texto cambia abruptamente de tema, rompe la coherencia que, digamos, estaríamos planteando en el estímulo que nos dieron en un principio. Entonces es muy importante que siempre se hable y se tengan los argumentos sólidos referente a un solo tema, a un solo estímulo que nos estén colocando en la prueba. Como tercero, tendríamos la macroestructura, que habla entonces de lo que sería y que evalúa básicamente la organización global del texto. Es decir, que el texto tenga una introducción que vendría siendo la misma tesis, que el texto también incluya un desarrollo, que serían los argumentos sólidos, y por último, que tenga una conclusión que encierre todo lo que queremos decir acerca del texto. Como cuarto, tendríamos la capacidad argumentativa. ¿Qué quiere decir? Que no basta solamente con opinar, hay que justificar con razones, ejemplos o datos lo que queremos plantear en ese texto. Por ejemplo, cuando nosotros decimos no estoy de acuerdo porque no me gusta, eso realmente no es un argumento. En cambio, es mejor decir, por ejemplo, no estoy de acuerdo porque, y ahí empezar a buscar argumentos válidos que esté sustentado por evidencias, algo referente a lo que estamos tratando de expresar en nuestro texto argumentativo. Por último, tendríamos entonces la pertenencia al estímulo. ¿Qué significa esto? Que el texto que nosotros estemos creando debe responder directamente al tema propuesto, como les mencionaba hace un momento. Si el estímulo, un ejemplo, si el estímulo es sobre educación inclusiva y un estudiante habla de fútbol, aunque se escriba muy bien, pues la respuesta no será válida porque no tiene nada que ver con la educación inclusiva. Entonces es muy importante que siempre identifiquemos el estímulo que nos están proponiendo para de ahí nosotros empezar a crear un texto argumentativo. Entonces, en resumen, básicamente lo que busca la prueba, pues el módulo de la prueba, es que el estudiante sea capaz de comprender un estímulo, tomar una postura y defenderla con argumentos claros y organizados, aplicando, como le decía Diana, un lenguaje escrito adecuado. Ahora vamos a ver entonces cómo se evalúa la prueba. La rúbrica tiene 4 niveles, ¿sí? Van de menor, o sea, del más mínimo a la excelencia. El nivel 1 es cuando el estudiante tiene un texto que contiene ideas desarticuladas, errores graves que dificultan la comprensión. Pasamos a un segundo nivel, que es cuando el texto ya contiene una postura más personal, pero aún tiene algunas fallas de coherencia y escritura. Luego venimos en el nivel 3, que es un texto con inicio, desarrollo y cierre. También tiene argumentos suficientes, pero aún sigue teniendo errores menores. Y por último tendríamos ya como digamos el nivel ya de la excelencia para la prueba, que es cuando ya el estudiante ha logrado redactar un texto complejo con varias perspectivas, que tiene también bastantes recursos argumentativos sólidos y es un texto de gran coherencia. Los criterios de evaluación que evalúa la prueba son 4. Claridad, que es que las ideas se entiendan fácilmente dentro del texto. La cohesión, que es un buen uso de conectores y relación entre oraciones. Una estructura, que es la introducción, el desarrollo y la conclusión del texto. Y la defensa de la postura, que es una defensa que tiene que ser sólida y pertinente a los argumentos. Tenemos entonces ahora la evaluación holística. El evaluador de la prueba no califica cada error por separado, sino que hace una valoración global de la calidad del texto que nosotros hayamos decidido escribir. Se busca en la prueba que el nivel que mejor refleje, se busca realmente pues el nivel que mejor refleje el desempeño integral del estudiante. La prueba, la evaluación de la prueba se basa en una única tarea de escritura en el examen.
A diferencia de otros modelos que usan múltiples escritos, aquí se mide únicamente la competencia en una sola situación de producción textual. Aquí en esta diapositiva podemos ver que vamos a hablar de la relación entre la prueba y la rúbrica. ¿Qué tienen en común de lo que hemos hablado de la prueba y cómo toma la rúbrica esas cosas en común? Entonces, en un principio tendríamos las dimensiones claves, que son el lenguaje, organización, cohesión y argumentación. Igualmente, tienen en común que los descriptores son breves, de modo que ustedes puedan identificar rápidamente la calidad. Y el resultado de esta relación es una puntuación que refleja la defensa de la postura que planteamos en los textos argumentativos que vamos a escribir. La prueba está diseñada para activar exactamente todas estas dimensiones que acabamos de mencionar. Por ejemplo, un texto, como les decía, con una textis explícita que apoye la claridad del texto, un desarrollo bien encadenado, mejora la cohesión del texto argumentativo, una conclusión que sintetiza las ideas planteadas en el texto, refuerza la estructura del texto y por último, las evidencias y razonamientos sólidos fortalecen la defensa de la postura que queremos mostrar en el texto. Entonces, en este momento ya hemos terminado como la parte teórica. Igualmente, el día de ayer tuvieron un poco más amplia toda esta información. Entonces, pasaríamos a la práctica. Hoy trabajaremos en 3 bloques. Primero, haremos un quiz rápido, que es este que están viendo en pantalla, para fijar conceptos claves de la estructura y la evaluación. Segundo, haremos un ejercicio donde pondremos a práctica nuestros conocimientos para aportar ideas a la creación de un texto argumentativo. Y por último, un ejercicio de retroalimentación a través de un cuestionario para practicar lo que hemos aprendido de forma ágil y evaluar cómo nos sentimos después de realizar el ejercicio respecto a las pruebas Saber Pro, siempre alineados con la rúbrica y con lo que acabamos de ver. Entonces, este quiz que vamos a hacer, que están viendo en pantalla, es para fijar pues lo aprendido. Entonces tenemos 6 afirmaciones en pantalla, ¿sí? La idea es que por el chat, cada vez que yo vaya leyendo la afirmación, ustedes en el chat puedan colocar si les parece que es verdadera o si les parece que es falsa. Después de que ustedes me den las respuestas en el chat, yo les voy a dar como una breve explicación del por qué es verdadera o del por qué es falsa. ¿Está entendida la dinámica hasta el momento? Listo, perfecto. Sí. Listo. Sí, sí. Entonces vamos a empezar en orden para que no nos vayamos a dispersar. Vamos a empezar con la primera afirmación. La prueba se basa en respuestas construidas a partir de un estímulo, perdón. ¿Qué piensan ustedes, verdadero o falso? Perfecto, muchas gracias por la participación. Efectivamente, la prueba se construye a partir de un estímulo y se centra en la producción escrita y la argumentación. Vamos entonces con la segunda. La competencia central es la defensa de una postura sin necesidad de esta organización. ¿Qué piensan ustedes, verdadero o falso? Muy bien, excelente. Sí, es falso. Se valora la transmisión clara de ideas, su organización y el uso de evidencias. Muy bien. Ahora vamos entonces por la tercera, que nos dice, el texto típico puede ser narrativo o descriptivo sin enfoque argumentativo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Verdadero o falso? Súper, sí. Muy bien, es falso porque los textos suelen ser argumentativos sobre temas de dominio público. Vamos con la afirmación 4, que dice, se reserva tiempo
para portafolios y producción de múltiples textos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Falso o verdadero? Bueno, por ahí en el chat estoy viendo opiniones divididas de verdadero y falso. En este caso, la afirmación 4 sería falso porque pues, la evaluación se centra en una respuesta puntual a cada estímulo. Es decir, no tenemos que escribir muchos textos para explicar nuestra idea, sino entre más breve sea la respuesta, mucho mejor. Lo importante es que tenga argumentos sólidos para que entonces lo tengan en cuenta. Vamos por la quinta, que sería el proceso de evaluación incluye planificación breve, escritura y revisión. ¿Verdadero o falso? Excelente, muy bien, chicos. Sí, se espera una breve planificación, escritura y revisión. Y por último tendríamos ya entonces la afirmación 6, que nos dice, la rúbrica utiliza un único criterio para evaluar, ¿verdadero o falso? Perfecto, es falso. ¿Alguien quisiera de pronto abrir su micrófono y decirme cuáles serían los criterios que tiene la rúbrica para evaluar la prueba? Bueno, entonces se los comento yo. La rúbrica tiene varios criterios, por eso es falso, porque tiene claridad, cohesión, estructura y defensa de la postura. Ya, entonces en este momento, en la siguiente diapositiva, les va a hablar mi compañera Paulina con el ejercicio de retroalimentación. Listo, ahora vamos a realizar una actividad muy interesante donde vamos a partir de un cuento clásico que todos conocemos, o por lo menos la mayoría, que es Caperucita Roja. En este caso, el objetivo es demostrar que cualquier tipo de texto, incluso una narración infantil, puede ser analizado y transformado en un texto argumentativo. Es decir, lo vamos a pasar de un texto narrativo a un texto argumentativo. Y en este caso lo estaremos pasando a una reflexión crítica. Listo. En este caso yo voy a proceder a leer el cuento. Les pido que pongan como bastante atención a los personajes, al conflicto y a la enseñanza implícita. En este caso lo vamos a escuchar pues como con calma, porque después lo vamos a usar como un punto de partida para la actividad. Listo, entonces Capucita Roja. Había una vez una niña muy querida por su madre y por su abuela. Como siempre, vestía una capa con capucha roja. Todos lo llamaban Caperucita Roja. Un día su madre le pidió que llevara una cesta con pan y dulces a la casa de la abuela, que vivía al otro lado del bosque. Antes de salir, le advirtió: ve derecho por el camino y no te detengas. En el bosque, Caperucita se encontró con un lobo astuto. Este, fingiendo amabilidad, le preguntó a dónde iba. La niña, sin sospechar nada, le contó que iba a casa de su abuela. El lobo, entonces, le propuso recoger flores para ella y mientras Caperucita se entretenía, él corrió por un atajo hasta la casa. Al llegar, el lobo engañó a la abuela y la encerró. En algunas versiones del cuento se la comió. Luego se puso su ropa y se metió en la cama. Cuando Caperucita llegó, se sorprendió de ver a su abuela tan cambiada. Abuelita,
¿qué ojos tan grandes tienes? Son para verte mejor, contestó el lobo disfrazado. Abuelita, ¿qué orejas tan grandes tienes? Son para oírte mejor. Abuelita, ¿qué dientes tan grandes tienes? Son para comerte mejor. Rugió el lobo saltando sobre ella. En ese momento, un cazador que pasaba Disculpe, por ¿qué hay que allí, hacer? en este caso estoy leyendo el cuento, es muy importante que lo escuchen con atención. Ya luego de eso les voy a explicar pues cómo que vamos a hacer, listo. En este caso, continuó. En ese momento, un cazador que pasaba por allí escuchó los gritos. Entró en la casa y logró salvar a Caperucita y a su abuela castigando al lobo. Desde entonces, Caperucita aprendió a obedecer y a no confiar en desconocidos. Esta es como una parte resumida del cuento de ese Caperucita Roja. Entonces les comento, un texto narrativo como este cuento nos cuenta una historia, pero si lo analizamos podemos extraer un mensaje, una idea central o una moraleja. Y partiendo de eso, podemos convertirlo en un texto argumentativo, es decir, un texto que donde se está planteando una postura y se justifican razones que le van a respaldar. Por ejemplo, de Caperucita Roja, podemos argumentar que el cuento enseña la importancia de la prudencia y la desconfianza frente a los engaños. El lobo representa los peligros que enfrentamos en la vida real y Caperucita muestra lo que ocurre cuando no atendemos a los consejos protectores, ya sea de personas familiares, amistades, entre otros. Ese es un argumento que podemos desarrollar con razones y ejemplos actuales. En este momento, pues basándonos en historias y citando parte del texto. Listo, ahora, luego de yo haber leído como este texto, vamos a ver un ejemplo de esta historia que acabamos de leer, pero ya narrado en un texto argumentativo, con la finalidad de que podamos visualizar que podemos hacer el cambio de un cuento a un simple texto argumentativo y bien estructurado. Posteriormente, después de leer este ejemplo, vamos a realizar una actividad práctica donde cada uno va a tomar nuevamente el cuento trabajado, que es el que estoy mostrando en este momento, y lo vamos a transformar en un texto o puede ser una idea argumentativa por medio del chat. Entonces, el objetivo es que los estudiantes en este momento, ustedes puedan aplicar un proceso de análisis. Listo y de reescritura, que es como parte de la actividad donde se va a practicar el texto argumentativo que vamos a usar en la prueba. En este caso vamos a consolidar la comprensión de la diferencia entre lo que es narrar y argumentar. Listo, en este caso necesito a tres estudiantes que me quieran ayudar para leer cada párrafo. ¿Quién desea comenzar leyendo el primer párrafo? Yo, profe. Desde acá. Listo, hágalo entonces desde acá, desde el cuento hasta vulnerabilidad de otros. El cuento de Caperucita Roja puede interpretarse como una advertencia contra la ingenuidad y la falta de prudencia. La protagonista, al desobedecer la instrucción de su madre y confiar en un desconocido, se expone a un peligro que casi le cuesta la vida. El lobo, más que un simple animal, simboliza a quienes utilizan el engaño para aprovecharse de la vulnerabilidad de otros. Listo, muchísimas gracias. Ahora, ¿quién nos quiere ayudar con el segundo párrafo de este relato hasta consejos protectores? Listo, por acá vi que alzó la Relato. mano María Teresa. Sí, buenas noches. Dice, este relato mantiene plena vigencia en la actualidad, pues en la vida diaria abundan lobos modernos, estafadores digitales, manipuladores emocionales y personas que abusan de la confianza ajena. La enseñanza central no se reduce a la obediencia ciega, sino al desarrollo de la conciencia crítica, la capacidad de evaluar riesgos y la importancia de escuchar consejos protectores. Listo, muchísimas gracias. Muy buena la lectura. Ahora vamos a pasar con Sandra Tejada.
Para el último párrafo, por favor. Por lo tanto, Caperucita Roja no es solo un cuento para niños, sino una metáfora sobre la responsabilidad individual frente a las decisiones. La moraleja es clara: cuidar el camino que elegimos y aprender a desconfiar de lo que parece demasiado amable o perfecto son las actitudes necesarias para proteger nuestra seguridad y nuestra libertad. Listo, muchísimas gracias, Sandra. Ya en este caso, este texto que le estoy mostrando es como un ejemplo sencillo. No es muy formalizado, muy estructurado. Es un ejemplo sencillo donde cambiamos un simple cuento. Es un simple cuento para niños donde lo cambiamos en un texto argumentativo y eso sería como un claro ejemplo que podemos tomar para hacer el cambio de cualquier texto que podamos ver narrativo y lo podamos cambiar a un texto argumentativo. Ahora vamos a realizar una actividad práctica como les estaba contando. Les voy a mostrar en este momento el cuento de Caperucita Roja, el que les había leído anteriormente, y a partir de ese texto narrativo vamos a construir una transformación hacia lo argumentativo, como el texto argumentativo que acabamos de leer con los compañeros. En este caso, la dinámica será la siguiente. Por medio del chat, cada uno de ustedes va a escribir una idea principal o un párrafo corto que pueda convertirse en parte de un texto argumentativo. Listo. Tomando como base ese texto que en este momento está en la pantalla de Caperucita Roja. Profe, En disculpe. ¿Será que puedes repetir lo que dijo que se me fue el internet? Usted disculpe. Sí, claro, sí. En este caso, la actividad que vamos a hacer, la dinámica, es que por medio del chat vamos a escribir una idea principal o un parte de un párrafo corto, la cual pueda convertirse en una parte de un texto argumentativo. Listo. Basándonos en este texto que les decíamos en la pantalla, la cual yo les leí. Entonces, en este caso, no se trata como de volver a decir lo que está en la historia, sino que planteamos una postura, una reflexión argumentativa o un mensaje que se pueda defender con razones. Un ejemplo, digamos, en lugar de contar que el lobo se disfrazó de la abuelita, podemos argumentar que el cuento muestra la importancia de desconfiar de los desconocidos y de cuidar la seguridad personal donde esta idea ya se convierte en un eje para un texto argumentativo, como por ejemplo una idea principal. Listo, entonces en este caso yo les puedo dar, digamos, 15 minutos, 10 a 15 minutos, donde ustedes puedan escribir en el chat una idea principal o puede ser un párrafo pequeño, un párrafo corto, y una vez que todos comparten sus aportes, podemos revisarlos, lo podemos leer y veremos cómo se puede integrar cada uno para que creamos un texto argumentativo más completo. Así podemos comprobar que con un mismo cuento podemos generar múltiples enfoques argumentativos. En este caso voy a dejar en este momento el cuento en la pantalla y por favor por el chat podemos compartir, puede ser una o varios comentarios de ideas principales para un texto argumentativo o también puede ser un párrafo. Listo. ¿Alguno de pronto tiene como una pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. Buenas noches. Señor, sí, dime. Disculpa, en las pruebas del IFES Pro, a nosotros solamente vamos a contestar preguntas de tipo de múltiple única respuesta o nos va a tocar redactar textos argumentativos. Listo, en este caso en las pruebas, por lo general son con selección múltiple, de única respuesta, como tú lo comentas, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? En la prueba también se genera una pregunta, como ya lo habían comentado antes, la cual es de respuesta abierta, donde se practica esta comunicación escrita, donde usted debe generar, ya como lo piden en la prueba, puede ser un párrafo o un texto, que si es en este caso lo que estamos trabajando que es un texto argumentativo. Pero sí va a estar como esta pregunta, que es de manera abierta, que van a preguntar
esta creación de texto argumentativo. Listo. Sí, en las pruebas Saber Pro, como lo mencionábamos, hay un módulo que se llama comunicación escrita. Y ese módulo les va a pedir que en base a un estímulo, es decir, como por ejemplo en este caso les van a poner un fragmento de algún texto de dominio público y en base a eso ustedes van a tener que realizar un texto argumentativo. Entonces sería un ejercicio muy parecido a este, porque de ese fragmento que les pongan en la prueba, como base, ustedes van a tener que armar un texto argumentativo que como lo mencionábamos, no es que tenga que ser una respuesta súper extensa, sino entre más breve sea, pero tenga argumentos sólidos, mucho mejor. Eso responde a la pregunta, Arnold. Sí, muchísimas gracias. Dale, con gusto. Ya por acá en el chat nos han mandado como varias respuestas. Pueden mandar una idea, una oración, un párrafo, como ustedes lo deseen. Podemos darle unos 5 o 10 minutos y ya podemos como validar los comentarios. Listo. Mientras tanto que los compañeros van escribiendo los párrafos y las ideas, hay alguien que lo quiera compartir, que lo quiera leer, de casualidad. Y eso yo por acá puedo comenzar si quiere leyéndolos. La compañera María Teresa compartió, el texto transmite la idea. Hola, me iban a preguntar algo o a decir algo. Disculpe, buenas noches. Hola, buenas noches. Disculpe, por favor, es que acabaron de pasar una diapositiva con un link. ¿Es para asistencia o para qué es que se me fue la pantalla? Gracias No, por la esa respuesta. es para una actividad para más tarde como un formulario. Listo, la yo todavía no. Es para Ay, una actividad más listo. tarde. Listo. Pero lo van a colocar en el chat. Es que no lo alcancé y se me fue la pantalla. Este formulario es para en un ratico después de eso, ya les voy a compartir como una actividad. Listo, entonces les voy a explicar. Gracias, muy gentil, muy amable por su respuesta. Listo, con gusto. Listo, con gusto. Listo, entonces antes de Perdón, continuar, hola, Paulina, señora. para indicarles a los estudiantes que ya voy a compartir también el enlace para la inscripción al CIPAS, para el Ok, registro. listo. Bueno. Si quieres, porfa, profe, lo podemos como compartir después de eso, como para que no se pierda el chat Ah, con sí, los perfecto. comentarios. Sí, señorita. Sí, dale, gracias. Te podemos dar unos 2, 3 minutos más. Mientras tanto, hay alguien que lo desea como compartir el comentario, que lo desea leer, o los leo yo. Yo leo. Listo, hágale. Bueno, Caperucita Roja es un texto argumentativo. El cuento de Caperucita Roja puede interpretarse como una advertencia contra la ingenuidad y la falta de prudencia. La protagonista, al desobedecer las instrucciones de su madre y confiar en un desconocido, se expone a un peligroso que casi le cuesta la vida. El lobo, más que un simple animal, simboliza a quienes utilizan el engaño para aprovecharse de la vulnerabilidad de otros. Este relato mantiene plena vigencia en la actualidad, pues en la vida diaria abundan lobos modernos, estafadores digitales, manipuladores emocionales y personas que abusan de la desconfianza de la confianza ajena. La enseñanza central no se reduce a la obediencia ciega, sino al desarrollo de la conciencia crítica.
la capacidad de evaluar riesgos y la importancia de escuchar consejos protectores. Por lo tanto, Caperucita Roja no es un solo cuento para niños, sino una metáfora sobre las responsabilidades individual frente a las decisiones. La moraleja es clara: cuidar el camino que elegimos y aprender a desconfiar de lo que aparece demasiado amable o perfecto. Son actitudes necesarias para proteger nuestra seguridad y nuestra libertad. Listo, muchísimas gracias. Es muy importante que está citando como hechos de la vida real, lo cual en un momento de este argumentativo es súper importante porque se trata de eso, de citar con argumentos y con hechos la información. Entonces, estás como citando información de la vida real, lo cual es de suma importancia. Muchísimas gracias, está muy completo, la verdad. Literal, con lo que tú me acabas de decir, formaría una respuesta súper, súper buena para la respuesta como para la prueba Saber Pro. Listo, ¿alguien más desea compartir la respuesta, la idea que creó? Sí, yo. Sí, coméntanos. El engaño es el arte de manipular a otra persona, ya sea verbal o emocionalmente. En algún momento de la vida nos encontramos en una situación que podemos ser los lobos o las caperucitas, y en ese momento pues nos determina como personas y cómo actuar. ¿Explico la idea o fue claro? Está muy buena, pero ¿deseas que me complementar algo más? No. Ok, listo, ningún problema. Pero sí, lo mismo que le comenté a la compañera anterior, es muy importante que uno haga citaciones, obviamente pues no creadas, sino de la vida real, o de libros, de documentos, de videos, de cualquier documento la cual sea referencia, para que podamos crear argumentos, porque un texto argumentativo no se basa de sentarnos a escribir e inventar cualquier cosa, no. La idea es que nos sentemos a escribir argumentos, la cual sean sustentables a lo que estemos defendiendo o apoyando o contradiciendo, ya dependiendo pues de lo que estemos como trabajando. En este caso, por acá están levantando la mano, Jimena, dime. Hola, profe y compañeros, buenas noches. Profe, bien, respecto a lo que su merced nos manifiesta en este momento, digamos, en ese caso, podríamos decir, de acuerdo al texto de Caperucita Roja 2020, un ejemplo, eh, Claro, sí. digamos, ahí podría completar lo que llevo, nos muestra que es importante escuchar consejos de nuestros padres y dejarnos guiar, ya que ellos por experiencia saben a lo que nos estamos exponiendo fuera de casa. Adicional, es importante resaltar la importancia de no confiar en personas desconocidas, pensando siempre en el cuidado de nuestra integridad. ¿Sí? Claro, Si, sí. Dime. si el texto es más largo, digamos ahí un ejemplo, hice una citación, ¿sí? ¿Estuvo bien? Claro que sí, entonces es muy importante basarnos de citaciones, sean pues como de libros, de videos, de documentos, porque eso nos ayuda a que el texto argumentativo sea más, ¿cómo decirlo?, sea más de confianza, sea más verdadero, que nos podamos basar con total tranquilidad. Entonces, por ejemplo, si te pones a comparar de un texto que no tenga citas a un texto que tenga citas, uno se va por el texto que está citado porque uno confía más, por conocimiento y teoría, ¿cierto? Entonces, sería muy importante que también uses como esos conectores de citación, la cual da más confianza al momento del lector cuando lo va a inferir la información, y por ende pues va a tomar como toda esta situación de información, de referencias, todo eso. Entonces sí sería muy, muy, muy importante la cual citemos pues como la información como lo que acabas de decir. El libro con tal nombre, de tal año, de tal autor, dijo esto y esto, con esto y esto y de esta manera. Pero muy bien, ¿qué se puede hacer? Profe, tengo una pregunta. Gracias, profe. Con gusto. Sí, Profe, aquí en estos tres párrafos de texto argumentativo, ¿cuál podrían ser las posibles citas?
Listo, en esa que lo estoy mostrando no es el texto argumentativo. En ese, bueno, perdón, ese de acá atrás. Este que le voy a mostrar es el texto normal. En este caso no coloqué citas, solamente coloqué el texto como tal, sin citas, pero la cita se puede colocar. Digamos que el libro fue creado en el año 2010, por ejemplo. Entonces comenzamos. El cuento de Caperucita Roja, entre paréntesis 2010, el año. Digamos que el autor fue Arnold, entonces colocamos 2010, Arnold, entre paréntesis y ya el resto del texto argumentativo puede interpretarse con una advertencia, etcétera. En este caso no lo hice con citaciones, pero si se desea hacer con citaciones, se puede adjuntar en el inicio o como se desee, pues como citar en el texto. No es como una obligación, solo que es como una recomendación, un consejo para darle más confianza al lector de argumentos pues como más seguros, por así decirlo. Listo. Profe, ¿yo podría editar mi argumento? Señor, ¿Podría ¿lo yo puedes? compartir mi argumento? Claro, sí, hágale, compártelo. Bueno, yo coloqué Caperucita Roja. La obediencia de su madre es clara hacia Caperucita cuando le piden hacer un mandado donde su abuela. Debido a que la vida nos podemos encontrar con posibles situaciones difíciles, eh, la experiencia de su madre, ella quiso dejar la advertencia a su hija para evitar que le pasara algo durante el camino. Listo, muy bien. Pues siento que abordas muy bien como la idea que quieres transmitir. Es muy importante que en un texto argumentativo, pues también usemos como palabras, digámoslo, técnicas, la cual podemos usar para que el texto suene más argumentativo, más completo, más teórico, y pero igualmente pues está como muy bien complementado. Listo, en este caso, muchas gracias como a los compañeros que estuvieron en este caso participando en el chat y también para los que participaron por medio del micrófono. ¿Alguien más desea compartirlo o podemos continuar? Una Yo, más. profe, Listo, ya contigo ya terminamos para continuar. buenas noches. Pues yo copié el mío así. La inocencia hace cometer errores y los errores por esta causa se puede extender a graves. Por ello, Vamos, por favor, silenciar micrófonos para que puedas continuar. Gracias. Ahora sí, continúa. ahora sí, la inocencia hace cometer errores y los errores por esta causa se pueden extender a graves. Por ello, se reportan casos de personas inocentes que por su ingenuidad duraron o durarán años en la cárcel. ¿Eso sirve para un texto argumentativo, profe? Claro, claro, lo puedes hacer como una idea principal y basarte en eso, en argumentar, en citar si lo deseas, no es obligatorio, en citar si lo deseas y complementarlo con ideas secundarias y con argumentos, pero sí, usted partiendo de esa idea principal, usted puede partir a crear muchos argumentos con esa idea principal, listo. Vale, sí, señora. Muchísimas gracias. Buenas noches, Listo. profesora. Hágame un favor. Lo que pasa es que me surge la duda durante el examen, ese tema de citar es importante o nosotros vamos a poder realizar el texto argumentativo sin realizar citas, sino a partir de el estímulo que nos den con nuestras ideas. ¿Eso Listo, va a el texto sumar o va a restar argumentativo. puntos? No va a sumar ni va a restar. Solamente citar es como un complemento que usted puede hacer para darle confiabilidad al texto argumentativo. Por ejemplo, ese texto que yo les brindé en este momento que está en pantalla, ni ninguna cita. Pero con ese Ujú. texto tú puedes ganar un punto o el puntaje pues, que dé en el texto, en la prueba Saber Pro, lo puedes pasar, lo puedes ganar. ¿Por qué? Porque estás dando argumentos, se está usando argumentos para darle, digámoslo, argumentación al texto que les brindé narrativo anteriormente. Entonces, no es como una obligación que usted llegue y cite cada párrafo, por ejemplo. No es como una obligación, no te va a restar ni te va a sumar, pero es como de apoyo, la cual ustedes pueden usar para, para el texto argumentativo. Listo, Ok, gracias. listo, Una con gusto. preguntita pequeñita. Es que me queda una duda. O sea, uno al realizar el citar, o sea, tiene que ser demasiado.
conocer uno exacta la nota, porque digamos, por ejemplo, uno puede conocer el autor, pero yo le he Sí. escuchado a usted que dice el autor, el año, entonces es muy difícil que uno tenga en la Pues sí, memoria eso. obviamente pues como para hacer un texto así argumentativo, para citarlo completo, es porque, por ejemplo, estás haciendo un trabajo para la universidad, digamos. Entonces, por citar pues como todo bien completo, ya lo es como de búsqueda y todo esto. Pero obviamente pues sí, con el mero hecho de usted citar al autor, está pues más que suficiente, listo. Sí, qué pena, yo les complemento ahí, pues para las personas que están preguntando. En la prueba como tal, en las pruebas Saber Pro, realmente no les piden que el texto argumentativo que ustedes vayan a crear tenga que tener citas, porque para eso, como lo mencionábamos, pues ellos van a dar como un estímulo que sería el tema propuesto. Entonces, simplemente es como que ese texto que ustedes les van a brindar, saquen las ideas principales y esas ideas principales las conviertan argumentos sólidos con sus propias palabras, que tengan buena cohesión, conectores, pero no es necesario que tengas citas porque pues no hay cómo sacarlas. Como lo decía Luz Mari, pues no tiene uno el autor o de pronto lo tiene pero solo al final del texto, entonces no es necesaria la cita, simplemente las ideas. Ya para los trabajos en los que uno tiene más opciones de buscar, de pronto en internet o otras fuentes, ahí sí ya si alguien desea incluir fuentes, mucho mejor, pero en las pruebas no lo pide. Profe, yo le hago una pregunta, disculpe. Listo, la última porra para allá para pasar al formulario, listo. Profe, cuando usted habla de conectores, hace referencia a palabras claves y la otra pregunta es, ¿uno puede argumentar un texto? ¿Explicar es igual a argumentar? Es Listo, que con la... Ah, bueno, vale, Nicole. Bueno, sí, bueno, es que argumentar, como lo expliqué al principio, cuando están argumentando una idea es porque tienen evidencias o está comprobado ese argumento que ustedes quieren dar. Las explicaciones, siempre y cuando estén acompañadas de una evidencia, se vuelven argumentos. Pero si la explicación no tiene una fundamentación, no contaría como base para formar un texto argumentativo. Y los conectores, efectivamente, pues es tener el buen uso de la gramática, como por ejemplo, dado que, ya que, sin embargo, sí, es dos tipos de conectores, entre más formales, aportan mucho mejor a la creación del texto argumentativo. Listo. Ahora vamos a pasar en este momento a la parte de un formulario donde vamos a pasar a la tercera parte dinámica. En este caso, antes de pasar al formulario, quiero darles como unas indicaciones que son claras para el ejercicio pues que sea útil. En este caso, el cuestionario no es como un examen, digámoslo, calificativo o con nota. Al final del examen les va a dar pues como el valor de cuánto sacaron, pero no va a tomar como ninguna anomalía, listo. Este cuestionario es un espacio como de retroalimentación que les permite reforzar lo que hemos venido trabajando en la conferencia, en este CIPAS. En este caso, mis recomendaciones es que lean con calma y con atención cada pregunta. Recuerden que las preguntas son de selección múltiple, todas que están en el formulario, de una sola respuesta. El tiempo destinado para responder será de entre 5 a 6 minutos, así que aprovechen pues como en ese tiempo. Y al finalizar este formulario, les vamos como una calificación y les vamos a mostrar cuáles estuvieron malas y cuáles estuvieron buenas. En este caso, es una herramienta para que identificamos temas que podemos dominar y que cuáles podemos como repasar o retomar. Listo. Con este ejercicio vamos a buscar que puedan evaluar lo aprendido y reforzar las ideas claves que hemos compartido en el momento. Listo. En este momento les voy a pasar este link por el chat. Este es el link que vamos a utilizar para el formulario. Entonces les voy a compartir en este momento por el chat, por favor. Vamos a hacerlo en unos 5 o 6 minutos. Van a confirmar por favor por el chat. Se lo pueden abrir sin ningún problema, listo.
Acabo de enviar. También la profesora envió el enlace para que se registren para esta reunión. Me confirman, porfa, si pueden abrir el formulario y podemos comenzar realizándolo. Listo. Sí, señora, sí se puede abrir. Listo, gracias. Sí, profe, sí, señora. Listo, muchísimas gracias. Vamos por favor a hacer este cuestionario. Les voy a compartir en este momento un, digámoslo, cronómetro y lo vamos a dejar en 6 minutos, 5 o 6 minutos. Listo. Listo, chicos, ¿cómo vamos con este formulario? Ya estamos terminando. Ya terminé. Yo también, profe. Yo también. Yo también.
Listo, en este caso vamos a dar como por terminado el tiempo de este formulario. Lo pueden pues como ir finalizando si no lo han terminado. Ya en este momento vamos a dar como un cierre de esta presentación. Les voy a compartir ya nuevamente las diapositivas como para dar un cierre en este momento. Vamos volviendo por favor acá a la presentación. En este caso quisiera como agradecerles por la participación. Quiero en este momento pues como compartir la referencia de todo lo visto y trabajado en este momento en la conferencia. Quiero agradecerles profundamente a cada uno de ustedes por su presencia, por su participación y por compartir ideas que enriquecen a toda la audiencia a esta conferencia. Gracias porque estamos seguras que nos llevamos dos aprendizajes centrales. Primero, un buen texto que contiene claridad y defensa, una tesis explícita y que evidencia pruebas pertinentes, fortaleciendo la persuasión. Y segundo, que la práctica se debe hacer con propósito, donde la revisión y el feedback concreto aumenta la autonomía y la calidad del trabajo para nuestra preparación hacia las pruebas Saber Pro. Por lo tanto, estas ideas se reflejan directamente en la rúbrica que explicamos anteriormente y que llevarán sus prácticas futuras. En este caso, muchas gracias nuevamente por la participación. Este aprendizaje se convierte en hábitos diarios de escritura y análisis. Esa última frase que dejamos donde dice la escritura transforma ideas en impacto. Deseo pues que lo tomen como de reflexión y eso sería todo como por este momento para la conferencia. No se les olvide llenar el formulario que me mandó la profesora y que tengan una feliz noche ya en este momento. Ya la profesora lo acabo de mandar Hago por el una chat. pregunta. ¿No hay linda asistencia? Lo acabamos de Sí, lo mandar acabo. por el chat. Sí, señorita. Queridas Paulina, Nicole y Diana, excelente trabajo, las felicito, chicas. Voy a finalizar entonces la grabación. A todos los participantes de este CIPAS, muchísimas gracias por su disposición para el aprendizaje. Que pasen una muy buena noche. A ustedes muchas gracias.